Características indicativas de biotipo lechero. Los vacunos con selección para producción de leche poseen biotipo antagónico al biotipo de animales seleccionados para producción de carne, pues las funciones o técnicas son distintas, bien como las selecciones y presiones de selección son distintas. En Gir lechero no poseemos hasta el presente momento un biotipo definido de una vaca lechera ideal, o conocida como True Type, con las características totalmente definidas, en tanto podemos trabajar con algunas herramientas, las cuales son las características deseables o indicativas de selección para leche. Cuando evaluamos una vaca lechera por su exterior, algunos puntos llaman más atención y esos puntos, regiones o características deben ser estudiadas y analizadas para montaje de un tipo ideal o deseable. Siendo así, nos preguntamos, ¿cómo debe ser la vaca lechera ideal? No se tiene aún una constitución bien definida, con números exactos de cómo debe ser la vaca ideal, productiva y funcional, pero existen parámetros que pueden auxiliar como tales. Tipo lechero, la angulosidad es un aspecto presente tanto en machos como en hembras, con selección para ganado de leche, cuando comparados a los vacunos volteados a selección para producción de carne. No es posible comparar las razas distintas, y mucho menos grupos raciales, o subespecies diferentes, como los animales pertenecientes al grupo de razas Zeus, Bos taurus indicus, y el grupo de razas europeas, Bos taurus, bien como comparar vacunos de diferentes razas, de diferentes sexos, y de diferentes edades y fases o etapas. La estatura es una de las características que debe ser discutida, estudiada y definidas en el mejoramiento genético de la raza, pues está directamente ligada a conversión alimenticia, aspecto económico importante en la actividad pecuaria. En Gir lechero son evidentes los huesos más planos y chatos en comparación a las otras razas seleccionadas para producción de carne, al mismo tiempo en que no se puede confundir masculinidad y feminilidad. No procuramos machos delgados y caquécticos, y sí machos con cobertura muscular consistente, por tanto, menos evidenciada y menos desarrollada, cuando comparada a las razas con selección para producción de carne, todavía con masas musculares más desarrolladas que en las hembras. Los perineos deben ser más cortos, caja torácica amplia, con mucha profundidad torácica y amplitud pectoral, y masas musculares más desarrolladas cuando comparados a las hembras. Las etapas que se encontraron en los vacunos, bien como las franjas áreas que definirán el biotipo ideal, deben ser llevados en consideración. Por ejemplo, el momento de mayor evidencia de angulosidad en una hembra es la fase cuando la misma está en pico de lactación, momento donde todo el metabolismo nutricional está volteado a la producción de leche y manutención corporal, sin reservas corporales en musculatura y tejido adiposo, donde evidencian las extremidades óseas, y evalúase el sistema mamario, la ure, diferido de una hembra en fase preparto o fase final de gestación. Las hembras antes del parto o al final de gestación se encontró con acúmulos evidentes de tejido adiposo y masas musculares más aparentes, pues la hembra necesita poseer reservas para el momento del parto y periodo donde se iniciará la lactancia, con alta demanda de nutrientes para la manutención corporal y para producción de la secreción de la leche, y por lo tal debe estar en condición de score corporal compatible al momento, para no entrar en balanza energético negativa. Apariencia general, se debe llevar en consideración la armonía del conjunto y el desarrollo corporal, juntamente con la edad. El análisis debe ser amplio, observando el equilibrio entre las partes. Debes de observar también el patrón racial, expresión de la sexualidad bien definida, masculinidad y feminilidad, el vigor, salud y temperamento, el tamaño o estatura, anchura y peso tiene gran importancia. Características lecheras. Debe ser considerada la etapa o fase de lactancia, la edad de la hembra ya sea primípara o multípara, angulosidad o forma corporal, encajando con la habilidad lechera, revestimiento muscular y calidad de la piel y pelos. Observase y evalúa aún la índole o control del animal, temperamento. Capacidad. Evaluación de la profundidad y equilibrio torácico, o sea, perímetro torácico, observación de la amplitud pectoral y costado, los cuales deben presentar vigor y buena capacidad, capacidad respiratoria, circulatoria y digestora. Aplomos, observación de la constitución, o sea, equilibrio y armonía de los movimientos y facilidad de locomoción. Debe dar atención cuanto a los ángulos de las articulaciones y calidad de los ligamentos y tendones, tejidos conjuntivos. Cuadrado de la grupa, evaluación de la largura, anchura y ángulo o nivelación. La inserción de la cauda debe ser suave, sin elevaciones o depresiones. Sistema mamario, evaluación cuanto al volumen, profundidad, anchura, forma y textura de la urea anterior y posterior, aparatos suspensorios, ligamentos, irrigación y drenaje. Una hembra lechera ideal debe poseer, así, los siguientes requisitos: producción de leche elevada y satisfactoria, productividad, calidad para sostener esa producción de leche, funcionalidad, condiciones para sostener esa producción por varias veces, repetibilidad, vida útil larga en el rebaño, longevidad.
Y el toro lechero ideal, como debe ser. En la evaluación del reproductor GIR lechero, tenemos que privilegiar tipo y función, pero son las categorías masculinas que presentan mayor subjetividad. Así, para elección de reproductores debemos utilizar los datos del pedigrí, donde deberán presentar ascendencia lechera comprobada, así como en su caso de la utilización de un toro probado, verificar su evaluación genética. El toro GIR lechero debe presentar todas las características raciales preconizadas por la BCZ, así como proporción entre las regiones o técnicas, desarrollo compatible con la edad, buena estructura ósea y masculinidad, activo y dócil. El conjunto de anterior conformado por cabeza, cuello, espalda y jiba revelan la masculinidad. La cabeza debe presentar ultraconvexidad de perfil, frente y tabique más anchos y cortos que en las hembras, el cuello debe ser proporcional a la cabeza cuanto a su largura, el termes debe tener la forma tradicional y volumen proporcional a la edad, bien implantado sobre la cerneja, en forma de riñón, apoyado sobre el dorso. Las espaldas deben presentar una mayor cobertura muscular, sin embargo, son preferidas las que presentan mayor oblicuidad, pues este es un indicativo de angulosidad, característica típica ganadero lechero. El pecho debe ser bien amplio, ancho, con buena cobertura muscular, sin embargo sin acumulación de grasa. El tronco debe presentar barril voluminoso y el costado presentar costillas largas, chatas, bien espaciadas y evidentes, animal no cilíndrico que tiene predicativos para corte. La línea dorso-lomo de un toro GIR lechero debe ser proporcional al conjunto de anterior, buscándose mayor anchura y corrección cuanto a su horizontalidad. Su mayor anchura permite una buena implantación de las costillas, lo que va a interferir directamente en el volumen y forma del tronco. La grupa debe ser amplia, larga y con buen nivel entre los iliones e isquiones. En una visión posterior, el reproductor GIR lechero debe presentar miembros de volumen muscular medio y delgado. Sus aplomos deben ser correctos como en cualquier otra raza en función de su importancia como reproductor. Además de eso, es fundamental a un reproductor, además de la buena corrección de aplomos, buena estructura ósea. El aparato reproductor asume gran importancia en el criterio de evaluación. Los testículos deben ser normales cuanto a la forma, desarrollo y simetría, con bolsa escrotal constituida de piel fina, bien pigmentada. Se busca también corrección cuanto a ombligo y vaina, pues anomalías de testículos, ombligos pendulosos, mala dirección del pene y prolapso de prepucio perjudican la funcionalidad de los machos, especialmente para montacampo. Consideraciones finales. El objetivo de la evaluación de la morfología y conformación del biotipo lechero es desarrollar una vaca GIR lechero eficiente en la producción, combinada con conformación funcional que irá a proporcionar longevidad productiva sin perder la rusticidad, la adaptación a las condiciones tropicales y resistencia a los endo- y ectoparásitos. Aliar productividad, funcionalidad y adaptabilidad a las condiciones ambientales son desafíos que tenemos para obtención de una vaca con producción satisfactoria, excelente conformación y el principal, que supere el costo-beneficio, o sea, proporcione un sistema de producción de leche con sustentabilidad y rentabilidad. Es necesario dejar bien claro que cada raza posee su particularidad y con certeza, características que son deseables en algunas, son indeseables en otras. Toda evaluación visual debe comparar y clasificar individuos dentro de la misma raza y del mismo propósito de selección o de aptitud. En el comparativo del tipo exterior de un animal para producción de carne para el tipo de un animal para producción de leche, son biotipos totalmente diferentes. La selección según la función zootécnica de la raza GIR, ya sea para leche o carne, definió después de determinado periodo de tiempo biotipos que guardan entre sí diferencias significativas en la morfología de las regiones corporales.